damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro del profeta Isaías. Bueno, vamos a hoy el capítulo 32, y es un capítulo bien interesante, ¿no? Que nos va a decir cómo estaba el pueblo de Israel ya en tiempos donde probablemente, digo siempre probablemente porque los tiempos en la Biblia siempre son probables, son aproximados. No podemos decir exactamente era ese tiempo, pero donde ya el imperio asirio había conquistado la tierra de Israel, el norte, los había llevado cautivo, y ahora quedaba el reino del sur. Hay un lapso de 10 años aproximadamente entre que cae el reino del norte y el reino del sur es invadido por los asirios. Pero previo a eso, los asirios van a ir tomando ciudad tras ciudad. Y también el rey Ezequías en un momento va a tener un poco de miedo y va a someterse al rey de Asiria. Va a escuchar el consejo de sus ministros antes que oír el consejo del profeta Isaías. Inclusive, el profeta Isaías fue, ¿cómo se puede decir?, exiliado o sacado del consejo de los reyes, porque muchos de sus ministros no veían con buenos ojos sus consejos, su advertencia, porque no le daba buena esperanza al gobierno. Entonces él se quedó a un lado. Entonces los que llevaban el mensaje eran sus súbditos, o sea, los alumnos de Isaías. Eso es muy interesante, muy importante entender, porque hay muchos conceptos aquí que nos van a poder explicar de lo que estaba viviendo el pueblo y por qué el profeta Isaías recibe revelaciones para lo que va a acontecer tanto en esa época y también después. Sus seguidores entienden por esa revelación que este mensaje también era para los tiempos postreros. Hay que entender de esa manera. No es bueno decir, Isaías ya vio a Jesucristo morir en la cruz. No es tanto así. Pero el mensaje que él estaba dando fue analizado y fue revelado nuevamente por sus seguidores, y ellos pudieron ver, cuando Isaías estaba recibiendo este mensaje, no solamente estaba viendo lo que estaba aconteciendo en nuestra época, sino también el Padre le estaba mostrando lo que iba a ocurrir en nuestros tiempos. ¿Cuáles son esos tiempos? Los tiempos, por ejemplo, del profeta Jeremías, profeta Ezequiel, tiempos de Zacarías, tiempos de Yeshua y también nuestros tiempos. Entonces, para llegar a esa conclusión, ¿qué dice el apóstol Pedro que hicieron los profetas? Indagaron, escudriñaron, investigaron qué tiempo, qué época era asignada para nosotros, para poder hoy comprender estas cosas. Esa es la manera de investigar y analizar las profecías de la Biblia. Simplemente porque va un texto y te parece que habla ya de Jesús. Acá sale Jesús, claramente está dicho que acá habla de Jesús. Es una forma un poco seria de decir o de investigar las profecías. Entonces, por eso con calma y con paciencia nosotros vamos analizando y vemos, y el Padre nos revela entonces. Entonces somos verdaderos estudiosos de profecía. Amén. Bueno, dicho esta previa, arrancamos con este capítulo. El rey justo, de entrada, ¿no? El capítulo habla ya de un rey que va a hacer justicia para el pueblo de Israel. Para aquel entonces ya Isaías venía predicando probablemente unos 20 años que él venía ya dando profecía, anunciando lo que iba a venir. Desde el tiempo del rey Acaz, que era padre del rey Ezequías. Muchas cosas ya había hablado.
y también ya había advertido acerca del comportamiento que tenía el pueblo de Judá. También sus mensajes fueron llevados a las tribus del norte. Las tribus del norte son donde estaban encabezados por otros reyes que estaban viviendo en mucho pecado. Y en el norte, ya mucho antes de Isaías, y también en tiempo de Isaías, estuvo compartiendo el mensaje el profeta Oseas. ¿Cómo arranca este capítulo? He aquí, para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Este primer versículo ya, nuestra mente mesiánica, ¿qué nos hace entender? A ver, mente mesiánica. Nosotros creemos en el Mesías, en Yeshua, nuestro Salvador. ¿Cómo entendemos cuando vemos de entrada este versículo? ¿De quién está hablando? Mente mesiánica, ¿de quién está hablando? De Yeshua, de Jesús, del Salvador, directo, ¿no? Pero si analizamos todo el capítulo, todo el contexto, desde ahora lo que venimos estudiando, de capítulo 1 hasta el 32, ¿de quién está hablando? De Ezequías. Muy bien. Si analizamos bien, si hacemos un estudio serio, extendido, está hablando del rey Ezequías, el que estaba profetizado que iba a ser, el que iba a traer justicia y cambio y restauración a Judá de esa época, Pero nosotros vemos que el profeta se le reveló también que en los posteros tiempos se levantaría alguien del linaje de David que traía también la restauración a Israel. Bueno, así arranca. Nos veamos la nota para poder entender mejor. ¿Qué dice la nota? Nota 1. Nueva traducción viviente. Año 722 aproximadamente, rey Ezequías, porque es el tiempo en que estamos viviendo. Miren, se acerca un rey justo. ¿Qué es justo? Sadik. ¿Qué significa eso? Alguien que hace las cosas con justicia y como al Padre le agrada. Alguien porque diga soy justo, porque yo digo que soy justo, no sirve. Vos sos justo porque el Padre dice que sos justo y porque el Padre ve que sos justo. Por eso se dice justo. Dice, principales y príncipes honrados gobernarán bajo su mano. Miremos lo que ya el profeta Jeremías había dicho años después, posteriores. Estamos en el año 590, tiempo del profeta Jeremías, tiempo en que estaba viniendo Babilonia para invadir Judá. Y dice así, tiempo de la deportación a Babilonia. Pues se acerca la hora, dice el Eterno, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobernará con sabiduría y hará lo justo y lo correcto por toda la tierra. Ahora, fíjense que hay similitud en el texto de Isaías y en lo que ahora está hablando Jeremías acá. Pero Jeremías, ¿en qué tiempo está hablando? En el año 590, muchos años después, más de 100 años después de Isaías. Entonces podemos entender que Isaías estaba hablando de Ezequías, pero Jeremías, ¿de quién está hablando? Porque para el tiempo de Jeremías ya gobernó el rey Ezequías, ya gobernó el hijo de Ezequías que se llamó Manasés y que no fue justo, ya gobernó los hijos de Manasés que fue un rey también injusto. Después vino el nieto de Manasés que fue Josías, que fue uno de los pocos reyes justos que hubo después de Ezequías. Y después ya vinieron una seguidilla de reyes corrompidos. Por causa de esos reyes corruptos, Judá en el tiempo de Babilonia, Nabucodonosor, cayó bajo el poder de los babilonios. Entonces, ¿de quién está hablando Jeremías? Si el último rey que estaba en Judá fue llevado cautivo, Sedequías era el rey y su sobrino Eliaquín fueron llevados cautivos y ya se acabó el reinado de Judá. Por lo tanto, Jeremías está recibiendo una visión desde el texto de Isaías de que el Todopoderoso alguna vez volverá a levantar un rey del linaje de David que va a traer justicia. O sea, ese ya es
una investigación o una revelación que está recibiendo Jeremías de parte de el libro del profeta Isaías, que estuvo cientos de años atrás. ¿Me entienden? Entonces Jeremías recibe esa revelación. Y esta misma revelación la va a recibir el profeta Zacarías, que va a hablar de un rey justo que va a venir montado en un pollino. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, ¿de quién estarían hablando ya ellos? De Yeshua. El Padre le estaba mostrando ya un redentor. Eso es la manera que nosotros la palabra nos va revelando acerca del Mesías. Se va abriendo ante nuestros ojos. Ante los ojos de los profetas. Y miren lo que decía el profeta Ezequiel, también en los tiempos del profeta Jeremías, año 590 en Babilonia. Mi siervo David será su rey. En el tiempo de profeta Ezequiel, él recibió una visión de los tiempos postreros, de lo que iba a ocurrir en los tiempos en que el Mesías restaurador iba a venir, iba a reinar sobre la tierra. Él recibió esto en una revelación y le hablaba de que este Mesías va a restaurar no solamente Jerusalén, sino toda la tierra, y que las 12 tribus de Israel regresarían y que se levantarían desde su sepulcro. Así estaba hablando. Y que sus huesos secos serían restaurados y que gobernaría este príncipe desde Jerusalén, y todas las naciones vendrían y le honrarían y celebrarían Sukkot, dice. Ustedes pueden leer Ezequiel 37, 38, 39, 40. Una revelación impresionante. Uno diría, lo que pasa es que en esa época estaban muy decepcionados de la vida y cualquier cosa yo veía. Pero bueno, nosotros vemos que profetas anteriores a él, a Ezequiel y a Jeremías, como Isaías, ya recibió un destello de esa visión. Y luego a los profetas como Jeremías y Ezequiel se le iba abriendo más el entendimiento. A medida que se acercaba el tiempo de que esas cosas acontezcan, se le iba abriendo más. El propio Daniel, siendo cautivo y siendo, ¿cómo se puede decir?, funcionario de Nabucodonosor, reveló visiones de Nabucodonosor acerca de un reinado mesiánico futuro, que iba a establecer un reino y que iba a derribar todas las naciones que se le habían levantado. Y se lo había dicho a Nabucodonosor: se va a levantar un Mesías, un ungido, que va a reinar sobre todas las naciones y va a establecer un reino que no tendrá fin. Daniel llegó a ver también esos puntos. ¿Me están entendiendo, no? Para poder darnos cuenta que los profetas tal vez no vieron a un Jesucristo de Nazaret como nosotros, pero ya el Padre les estaba revelando que iba a venir un Salvador, un ungido para restaurar la humanidad. Zacarías 9:9, año 480 ya. Estamos en el año 480 antes del Mesías. Ya avanzamos mucho del profeta Jeremías. Pero mira, profeta Isaías, ¿no? Pero miren lo que se le reveló al profeta Zacarías. Tiempo del regreso a Jerusalén. Alégrate, oh pueblo de Sión. Grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, dice. Pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. El profeta Zacarías, en el año 480, cuando ellos estaban regresando de la deportación de Babilonia, recibe esta revelación de que va a venir, se va a levantar uno que va a ser rey sobre Jerusalén y que va a ser justo y va a venir como un rey humilde montado sobre un pollino. Y ya nosotros, cuando compartimos Zacarías, ya esto lo hemos compartido, habíamos hablado que representaba un pollino, que había una profecía en el libro de Éxodo que hablaba de que el Todopoderoso redimía al primogénito y también tenía que redimir al primogénito de un asno para que pueda ser usado. Era un mandamiento un poco raro, pero nos hacía entender que ese pollino era una sombra profética de su pueblo que se había descarriado y que iba a regresar pero redimido por el Cordero. Todo ese mensaje está ahí en
Zacarías 9. Ahora el tema de Isaías, pero para poder hacerle entender. Entonces vemos acá que como los profetas van, a medida que van avanzando, se le va abriendo mal entendimiento acerca de este rey justo. Pero acá, en tiempo del profeta Isaías, él netamente está hablando de Ezequías. Pero más adelante a los demás profetas, el Padre les iba revelando que realmente estaba hablando de el Mesías que iba a venir a restaurar, Yeshua. Bueno, sigamos. Entonces, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán el juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en la tierra de sequedad y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, ese rey nos va a proteger de las tormentas que se avecinan. En aquella época, para los ciudadanos, una tragedia era cuando venía una tormenta. Cuando venía una tormenta era una tragedia, porque destruía todo. Y entonces el imperio asirio está siendo comparado como una tormenta que va a venir a arrasar con todo. Entonces esta profecía está diciendo que este rey nos va a librar de esa tormenta que viene. ¿Cómo será? ¿Cómo será que este rey podrá enfrentar a un imperio tan grande? Vamos a verlo después. 3. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los oyentes oirán atentos, dice. Van a estar entonces, no van a estar más desanimados porque van a ver cómo este rey va a lograr algo que era imposible. ¿Cómo será? ¿Cómo será que este rey va a lograr librarnos de los asirios? Veamos la nota 3. Nueva traducción viviente dice, entonces todo el que tenga ojos podrá ver la verdad y todo el que tenga oídos podrá oírla. ¿Se acuerdan de alguien que dijo así también constantemente? El que tenga oído, oiga, el que tenga ojos, vea. ¿Quién hablaba así? Si una persona es testigo de un acontecimiento milagroso, entonces ese acontecimiento del cual es testigo le hace abrir el entendimiento. Por eso es que Yeshua cuando venía decía, si realmente sus ojos están abiertos a la palabra, a las revelaciones, cuando ustedes vean toda la obra, todos los milagros que yo hago, su entendimiento se le va a abrir. Pero si su corazón está cerrado a la palabra, cerrado a la escritura, está sometido al sistema judaico de esa época, o al sistema griego, o al sistema romano, entonces por más que ustedes vean milagros, por más que vean acontecimientos impresionantes, no se le va a abrir el entendimiento. Van a seguir con su postura. Eso está diciendo aquí el profeta Isaías también. Aquellos que puedan ver el poder del Padre van a cambiar su corazón hacia el Padre. Zacarías 12:9 dice así, una profecía otra vez que hablaba Zacarías. Pues en aquel día comenzaré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén, el Eterno contra las naciones, dice. Entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David, su ungido o Mesías. Fíjense que la Biblia dice que yo, el Eterno, me voy a enfrentar a las naciones que quieran atacar a Jerusalén. Esta profecía ya es para los tiempos posteros en el libro de Zacarías. Para los tiempos posteros. Y también, dos cosas importantes. Voy a proteger a Jerusalén de las naciones y voy a derramar sobre la familia de David mi espíritu, dice, de gracia y oración. ¿Qué significa? De entre esa familia voy a elegir quién va a ser, acá puse, su ungido o Mesías. Ya estaba viendo una revelación que a esa familia le voy a dar la bendición. Aunque para los tiempos de Zacarías, y después cuando vinieron los tiempos de los macabeos, la familia de David fue menospreciada, los descendientes de David fueron menospreciados, fueron expulsados. Inclusive los macabeos, los asmoneos empezaron a perseguirlos, porque los macabeos y los amoneos eran descendientes sacerdotales y no querían que un descendiente de David ocupe el trono. Pero eso es otra historia. Pero para que vayan comprendiendo. Pero la Biblia en profecía estaba diciendo que yo, el Eterno,
voy a proteger a Jerusalén y voy a derramar mi gracia sobre la gente de David. Los voy a proteger y voy a levantar entre ellos un ungido. Y sobre los habitantes de Jerusalén me mirarán a mí. Acá hay una parte interesante. Me mirarán a mí, a quien atravesaron, y harán duelo por él, el Mesías. O sea, me van a mirar a mí, pero van a hacer duelo por él. ¿Quién es a mí? ¿Qué es mirarme a mí? Nosotros acá vemos que el Mesías va a estar como la imagen del Elohim viviente. Él va a ser la representación del Creador. ¿Por qué? Porque Él va a cumplir la función que el Creador quiere que se haga, que es restaurar los corazones del pueblo. Por eso está diciendo así, me mirarán a mí, al que ha traído la restauración al pueblo, al que traspasaron, y después dice, y harán duelo por él, el Mesías, como por un hijo único se lamentarán amargamente, como quien llora la muerte de un primer hijo varón. Estamos viendo entonces que el Mesías va a traer el mensaje para que ellos puedan creer, y después cuando lo maten, lo ejecuten, se van a lamentar. Ya prácticamente esto es, a medida que avanzaban los profetas, se dan cuenta de ustedes que los mensajes mesiánicos eran más claros. Nosotros hoy, cuando leemos esto, pastor claramente habla de Yeshua, eso que ya no hay duda, pero para aquella época no era tanto así. Para aquella época era confuso, pero hoy en día, pero a medida que pasaba el tiempo, se iba aclarando. Por eso es que después Yeshua les hablaba. ¿Acaso ustedes no estudiaron los profetas? ¿No leyeron los mensajes proféticos que hablaban de que iba a venir el Mesías, que iba a restaurar sus corazones? Pero cuando ellos estaban cerrados su corazón y aunque mostraba milagros, no creían. Mateo 13:14. ¿Qué dice ahí? De esa forma, palabras de Yeshua, ¿no? Se cumple la profecía de Isaías que dijo: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. ¿Y por qué? Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Miren que Yeshua ya estaba hablando. El profeta Isaías habló que este pueblo, por causa de que no tiene la revelación de los profetas, la revelación de la palabra en sus corazones, aunque yo les muestre y les aclare y les quiera abrir a través de milagros inclusive, no hay caso. Sus corazones siguen endurecidos, porque ellos tienen una postura contraria a la profecía. ¿Y eso de dónde ocurrió? Para los tiempos de Yeshua, eso lo trajeron los líderes religiosos encabezados por los macabeos y los asmoneos, que ellos no creían en las profecías, en los profetas. Los esenios era otro grupo de sacerdotes que estaban a favor de las profecías y que esperaban al Mesías restaurador, y como vieron que el templo y todos los que estaban ahí estaban corrompidos, se alejaron y se fueron al desierto a adorar al Padre. En Qumran, sí, en Qumran. Pero ¿qué dice el 16? Palabra de Yeshua. Pero benditos los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas, miren, y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Profetas como Jeremías estaban teniendo una pequeña visión de lo que iba a ocurrir en esos tiempos. Ellos estaban ansiosos de que se les abra más el entendimiento, pero llegó hasta un límite. Ellos querían saber si algún día aparecería un restaurador que iba a traer la esperanza para las naciones. Por eso con ese corazón ellos escribían. ¿Entienden? Y ahora ustedes los ven, pero no creen. Bueno, sigamos. Versículo 4. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápidamente y claramente. Ahora, aquí vamos a ver un poco lo que dice en la nota 4. Restauración del rey Ezequías sobre de Yeshua. Restauración del rey Ezequías.
sombra de Yeshua, yo escribí mal ahí, sombra de Yeshua, es una sombra de Yeshua. Dice acá en el versículo 4 en la Nueva Traducción Viviente, hasta los impulsivos estarán llenos de sentido común y de entendimiento, y los que tartamudean hablarán con claridad. Eso en el tiempo, eso continuando el versículo 3, cuando yo les muestre, ¿cómo se dice? Poderes, visiones, milagros, esas personas que dudaban, se les va a abrir el entendimiento. Esas personas que no podían hablar claramente, van a empezar a expresarse claramente ante la verdad. Ya no van a ser personas que hablan cosas sin sentido. En aquel día, versículo 5, los necios que viven sin Dios no serán héroes. Los canallas no serán respetados. Y esto tiene dos implicancias. Tiempos del profeta Ezequías y tiempos posteros. Para esa época, muchos líderes se sentían los entendedores de la palabra y se sentían los que decían lo que hay que hacer. Así tenemos que vivir, así tenemos que vivir. Y ellos vivían de acuerdo a esa manera, porque no había alguien que estableciera un poder verdadero del Padre. Cada uno entonces atribuía poder de Dios. Entonces la Biblia está diciendo que cuando el rey justo se establezca, cuando el rey justo logre un milagro, esos que se creían sabios van a ser avergonzados. Ya no van a ser respetados como héroes, dice. Pues los necios hablan necedades y hacen planes malvados, practican la impiedad y difunden enseñanzas falsas acerca del Eterno. Privan de alimento a los hambrientos y no dan agua a los sedientos. Entonces, la persona que está usando la enseñanza para desviar la voluntad del Padre, generalmente es porque también está siendo corrupto en su vida. Esto es importante entender. Si vos estás enseñando algo genuino, algo verdadero, algo que viene del Padre, eso también se manifiesta en tu manera de vivir. No puede ser, o sea, no, ¿cómo se puede decir? No combina o no se combina. No puede relacionarse tu vida desastrosa con tu buena predicación. Sos un buen predicador, explica bien la palabra, explica detalladamente la palabra, pero tu vida no tiene mucha relación con eso. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Que así como el político, y haremos, y cambiaremos, y salvaremos, pero detrás hay un montón de cosas tramposas. Mafia, delincuencia, mentiras, engaños, falsedades. Entonces, ante el público, ante las personas, se presenta como héroe, como salvador, como el que rescata. Pero en realidad está haciendo que muchas personas pasen hambre, corrompiendo al pueblo. Eso estaba ocurriendo en tiempos del profeta Isaías y probablemente eso estaban haciendo los ministros que estaban alrededor del rey Ezequías. Y el rey Ezequías no podía distinguir. Todavía estaba así como con miedo. Bueno, Isaías 10:1, ¿qué decía? Vamos a recordar lo que ya había profetizado. ¿Qué aflicción le espera a los jueces injustos y a los que emiten leyes injustas? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Si vos tenés la posibilidad de juzgar algo y de acuerdo a tu gusto juzgado, de acuerdo a lo que te parece por tu razón, no por lo que la palabra dice, entonces son un juez injusto. Y existía en aquella época ese tipo de personas. Privan a los pobres de la justicia y les niegan sus derechos a los necesitados de mi pueblo. Explotan a las viudas y se aprovechan de los huérfanos. Una de las cosas que más desagradaba al Padre era que los políticos, los líderes religiosos, al ver que muchas mujeres quedaban viudas después de la guerra, las utilizaban como esclavas. ¿Esclavas en qué sentido? Oficialmente no eran esclavas, pero como no tenían dónde vivir, cómo mantenerse, le decían, bueno, si querés vivir, si querés que te dé de comer, vas a servirme, vas a hacer todo lo que yo te mando. En todos los sentidos le utilizaban a las viudas. Y esas viudas tenían también sus hijos, y como sus hijos también tenían que andar detrás de sus padres, de su mamá, perdón, ¿en qué se convertían también? En esclavos. Entonces, en vez de ayudarle,
de proveerle alimento, de ayudarle en algún trabajo digno, se aprovechaba de su situación para esclavizarla. Eso era algo común en aquella época y probablemente en nuestra época también. Muchas personas se aprovechan de una mamá que tiene que alimentar a su hijo y no tiene cómo, entonces se aprovecha, abusa de su confianza. Eso el padre veía como un delito grave, algo terrible. Y imagínense que en esta época todavía se hace. Eso hacían los políticos en tiempos de... Eso hacían en el norte, por eso cayeron, y eso ahora estaban también practicando en el sur. ¿Qué harán cuando yo los castigue, cuando envíe el desastre sobre ustedes? Desde una tierra lejana, ¿a quién acudirán en busca de ayuda? ¿Dónde estarán seguros sus tesoros? Estaba hablando claramente contra la política de Judá, contra los políticos. Esto vimos hasta el versículo 6. Versículo 10 estábamos leyendo, ¿no? Bueno, vamos al versículo 7, ¿no? 7. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples, con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Estas son las maneras que el tramposo utiliza. Usar palabras para destruir a esa persona que está con necesidades. En pocas palabras, lo que la Biblia está diciendo acá en el capítulo 32, el pueblo está siendo gobernado por políticos injustos que se aprovechan de las personas necesitadas y por eso está viniendo contra ellos un imperio que los va a arrasar. Solamente tienen una oportunidad, un rey justo que va a traer otra vez esperanza al pueblo. La única forma de que Judá se salve es que su rey cambie estas cosas, de que su rey se vuelva al Eterno. Pero hasta ahora su rey, ¿cómo está? El rey Ezequías, ¿cómo está? Está en duda. ¿Le hago caso a Isaías o le hago caso a mis ministros? ¿Le hago caso a quién le hago caso? Estaba con duda. Por el momento él estaba haciendo caso todavía a sus ministros. Miren lo que dice el versículo 8. Pero el generoso pensará generosidad y por generosidades será exaltado. Si aparece este rey que utiliza el bien, que hace lo correcto, yo le voy a exaltar, dice. Y miren lo que dice en la nota 8, refiriéndonos al rey Ezequías. Ustedes pueden saber detalladamente sobre el reinado de Ezequías si van a Crónicas o a Segunda de Reyes. Nosotros vamos a leer una pequeña porción de lo que es el rey Ezequías cuando empezó a gobernar y cómo él empezó a actuar. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 5. Reinado de Ezequías, año 725 ante el Mesías. ¿Qué es ser un rey justo o sadí? Ezequías confiaba en el Eterno, Elohim de Israel. No hubo, fíjense lo que dice aquí, no hubo nadie como él en todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. O sea, este escritor de Reyes, que probablemente fue Jeremías, tiene la mentalidad de que antes de Ezequías, no hubo ningún rey tan justo y probablemente después de él tampoco va a haber. Aunque la Biblia menciona a un rey que se asimiló a Ezequías, se llamó Josías, pero por muy poco tiempo, porque después su hijo se corrompieron totalmente. Y después ya no habría entonces ningún rey que se asemeje tanto a Ezequías como a Josías, hasta llegar entonces ¿a quién? A Yeshua. Entonces la Biblia nos está hablando claramente de que tendría que venir un Mesías que tenga estas características. Si nosotros queremos seguir el ejemplo de un Mesías correcto, tiene que tener estas características. ¿Y qué dice acá? Versículo 6. Permaneció fiel al Eterno en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandamientos que el Eterno le había dado a Moisés. Una de las características de un Mesías justo, de un Sadik, es que tenía que hacer cuidadosamente todos los mandamientos dados a Moisés. La pregunta es,
Nadie puede cumplir los mandamientos de Moisés, pastor. Vos no entendés todavía eso. La Biblia está diciendo, la Escritura nos está diciendo que el rey Ezequías había cumplido cuidadosamente. Entonces, cuando nosotros escuchamos eso, pensamos, ¿acaso cumplió de pie a pie los 613 mandamientos? Esa pregunta o esa manera de pensar, luego ya es medio rara y medio desubicada. La persona que te dice, vos podés cumplir todos los mandamientos de la Biblia, es simplemente porque ignora acerca de los mandamientos o no entiende el propósito o la función de los mandamientos. Cree que por decirte, vos podés cumplir todo y vos le decís, no puedo, nadie puede cumplir todo y ya entonces hay que borrar todo. Pero la persona que estudia, que investiga, que analice, que dice que hace lo que dice en Salmos capítulo 1, escudriña de día y de noche, medita, dice, para que todo lo que haga le vaya bien, piensa distinto. Los mandamientos están para guiar mi vida, para dirigir mi vida, para hacerme entender esto es correcto, esto es incorrecto, por aquí debo andar, por aquí no. Si una persona no analiza ese punto, va a vivir de acuerdo a pensamientos de hombre, lo que hacían en los tiempos de Yeshua, en los tiempos de Isaías, en los tiempos de Jeremías. Se levantaban maestros que agarraban los mandamientos a su manera y enseñaban de acuerdo a como ellos creían y obviaban otras cosas. No, a partir de ahora así tenemos que vivir. Esto es lo que vale, esto no vale. Entonces, muchas veces sus argumentos iban en contra de la voluntad del Padre, en contra de lo que el Padre quería. En los tiempos de Isaías, los ministros, los líderes y los religiosos querían que se adore a Baal. Señor Rey, todos nuestros ancestros han adorado a Baal, a Aserá. Si nosotros no nos sometemos a Baal, a Aserá, Asiria va a venir y nos va a arrasar. Entonces el rey, ¿cómo estaba? ¿Será? ¿Aserá? ¿Será? ¿Aserá? ¿Adoro o no adoro? ¿Adoro o no adoro? Así estaba en duda. Sus ministros, adorar. Y el profeta Isaías que le decía, no hay que adorar esas cosas. No hay que poner nuestra confianza en esas cosas. Los ministros que le decían, vamos a hacer alianza humana, pacto humano con el rey de Asiria. Vamos a pagarle, vamos a darle dinero, vamos a darle los tesoros del templo, cosa que hizo el rey Ezequías. Va a empezar a darle tesoros del templo. Va a empezar a menospreciar a Dios, a Elohim, para poder salvar su pellejo. Y eso es lo que le va a traer tragedia. Pero aquí estamos viendo que su corazón empezó a cambiar. Su corazón empezó a darse cuenta que yo tengo que seguir al Eterno. ¿Y qué dice más? Por eso el Eterno estaba con él y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Y miren cómo arranca. Esto que estamos viendo ya va a ser ya después, cuando ya él va a seguir los consejos del profeta Isaías. Dice acá, se rebeló contra el rey de Asiria. Yo no voy a sujetarme a un rey que quiere que yo adore a Aserá o que quiere que yo me someta a él como Dios. Y se negó a pagarle tributo. También conquistó a los filisteos hasta la lejana región de Gaza y su territorio desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Empezó entonces a recuperar los territorios que habían sido conquistados por otras tribus. Empezó a restaurar a Israel, lo que va a hacer el Mesías. Pero hasta acá todo lindo, ¿no? Pero la historia después nos va a decir que después tuvo miedo y se sometió otra vez. Pero hasta acá está todo bien, empezó bien. Durante el cuarto año del reinado de Ezequías, que era el séptimo año del reinado de Oseas, en Israel, Salmanasar, rey de Asiria, atacó la ciudad de Samaria y comenzó a sitiarla. 3 años después, durante el sexto año del reinado de Ezequías y el 9º año del reinado de Oseas, en Israel, Samaria cayó. O sea, venía reinando durante 6 años ya Ezequías y él escucha que los asirios arrasan con Samaria después de 3 años de lucha. 3 años los samaritanos pelearon y arrasa y ustedes saben cómo eran los de asirios, degollaban, le quitaban los ojos, abrían los vientres de las embarazadas, colgaban a los hombres como si fueran brochet, como nosotros decimos asadito, como asadito los colgaban. Así. Entonces, cuando llega esa información a Judá, ¿qué creen?
el rey Ezequías, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y recibía amenazas. Rey Ezequías, acá los de Israel también confiaban en Yahweh, en Jehová, y yo los aniquilé. De Picomán, de Salvata, ¿quién te va a salvar a vos? Humillate y sometete, aceptá que yo soy Dios. Yo soy el nuevo Dios de este mundo. Humíllate. Y al principio él no sabía qué hacer. Y por consejo de sus ministros, él se humilla y se somete al rey de Asiria al principio, aunque estaba restaurando Israel. Acá dice que estaba restaurando. Bueno, hasta aquí para entender ese punto. Bueno, volviendo a Jerusalén, la situación actual. Recuerden, yo les leí ya adelantado lo que pasó con el rey Ezequías, la caída de Samaria. Pero acá volvemos otra vez, todavía está lejos Samaria, probablemente ellos están conquistando Samaria, los asirios, pero Judá todavía no. Judá todavía se siente protegida. ¿Y cómo vive la gente? El ciudadano común. Y miren lo que dice acá. Advertencia a las mujeres de Jerusalén. Las mujeres eran muy importantes. Miren que siempre la mujer es muy importante porque la mujer tiene el poder, aunque parece que no tiene poder, pero tiene el poder para influenciar la fe o la incredulidad. Si la mujer influencia en su marido la fe o en la sociedad la fe, la sociedad avanza. Pero si la mujer decae o la mujer se somete al sistema, por más que el marido tenga la fe, pero va perdiendo fuerza. Tiene una fe sin fuerza. Generalmente, cuando la mujer es más fiel, por vergüenza, los hombres tienen que ser fieles. Porque como no puedo, mi esposa, pues no puedo en la casa hacer sarambí. Pero si la esposa lo es desastre, sarambí, hace lo sarambí, entonces el marido le sigue nomás ya. Mi esposa no le gusta así que yo le iba a seguir también. Y en botar y así como Abraham, ¿no? Su esposo luego le ofreció a su criada. Y él, bueno, ya que ella lo quiere, aceptante, pues sí. Y ahí trajo problema a la casa. Entonces, eso es muy importante entender. Parece muchas veces, no, la mujer tiene que obedecer nomás. El hombre lo que tiene que tener la fe. No, la mujer si no tiene la fe, la casa no está completa, lastimosamente. Sí, es la verdad, es la verdad. Y ahora arranquen, prepárense. Hasta que sujétense. Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz. Hijas confiadas, escuchad mi razón. Y acá nos vamos a quedar con esta palabra, indolentes. Yo le puse luego como título al tema de hoy, mujeres indolentes. Algunos dirían, debe ser que eso significa mujeres virtuosas, mujeres agradables, mujeres. Porque ahí no se ve muy, muy malo, ¿no? Pero acá vamos a analizar por qué le está llamando el profeta a las mujeres de Jerusalén indolentes. Y para eso tenemos que entrar en aquella nota, ¿no? Vamos a entrar. Dice en el Nueva Traducción Viviente, escuchen mujeres ustedes que están acostumbradas a la buena vida. Una primera causa. Escúchenme ustedes que son tan engreídas. Buena vida, que las mujeres de Jerusalén, especialmente de la alta sociedad, están acostumbradas a los lujos, a tener todo, a que no le falte nada, a que su marido le pongan todas las cosas. Y ellos se iban también a adorar al Padre, a adorar todo, pero si faltaba algo ya reclamaban. ¿Por qué el Padre no nos da tal cosa? ¿Por qué no nos da tal cosa? Ya reclamaban ya ellos. O sea, ellos creían que Dios estaba con ellos mientras no le faltaba ninguna necesidad. Esas eran las mujeres de la alta sociedad de Jerusalén. ¿Me están entendiendo, no? Creían en Dios, pero porque no le faltaba nada. El día que falte algo, ahí Dios no existe más. Ya inmediatamente se inclinaban hacia Aserá o Baal. Te dije luego que teníamos que adorarle a Baal. Entonces muchos maridos intentaban convencerle a su esposa de que el Eterno de nuestro Elohim, ¿no ve cómo nos bendice? Bueno, voy a seguir. Ya que nos falta nada en la casa, bueno. Pero faltaba algo, te dije luego que teníamos que adorar a Baal. Baal era mejor, Aserá era mejor. Ya cambiaban su corazón. Ahora, ¿por qué le llama indolente el profeta Jeremías? Y aquí viene. En la versión BIN dice, ustedes mujeres adineradas, oigan mi voz.
Mujeres presumidas, presten atención a mis palabras. O sea, ya entendemos que está hablando a mujeres que confían en sus riquezas y en sus posesiones. Entonces, yo por eso quería saber más sobre la palabra indolente, porque en las otras versiones parece que le cambia, pero me gustó que Reina Valera tocara esa palabra, indolente, para que vean que Reina Valera una vez le mete la palabra clave. ¿Qué es indolente? Según este diccionario dice que no se afecta o conmueve. O sea, hasta malamundo nace interesa, dice, a mí no me importa, ese no es mi problema. Lo que le pasa a fulano, mengano, son problemas de ellos. Yo, mi vida, mi casa, mi situación, mi economía, mi buena vida, eso es lo que me importa. Esa es una característica de indolente. Flojo, perezoso. No le gusta hacer nada. Moverse, trabajar, accionar, nada. No le gusta pensar, no le gusta calcular, no le gusta meditar. Me enferma eso de que tengo que meditar, analizar. No. Quiero que se pongan nomás ya todas las cosas a mi disposición. Insensible, que no siente dolor. No le importa los sufrimientos de otra persona. No le importa lo que está pasando otros. Por eso muchas veces había reinas que inducían a sus maridos reyes a que solamente le interese las fiestas, la realeza y que no visite al pueblo. Inclusive había reinas que le decían a su rey, si vos visitas al pueblo, te vas a decepcionar. Mejor dejar que el pueblo se muera ahí y nosotros vamos a vivir así como merecemos, como reyes. Y esos reyes, tenés razón, y le hacían caso a su esposa. Entonces su rey vivía ahí sirviéndole a la reina y el pueblo moría de hambre. Los políticos hacían injusticia y al pueblo no le interesaba. Entonces, eso eran indolentes, mujeres que no tenían sensibilidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que la Biblia nos quiere hacer entender? Que muchas veces era la mujer lo que tenía que ver las necesidades que había alrededor del pueblo. Muchas veces era la mujer lo que se tenían que reunir y ver. Mira, por ejemplo, nosotros sabemos que existe, en nuestro gobierno existe la primera dama, ¿no? ¿Qué es el trabajo de una primera dama? Generalmente, en la antigüedad y ahora también, la primera dama es la que tiene que ver a las personas que están con necesidades y hacerle entender a su presidente, allá por ejemplo hay un grupo de personas que necesitan esto, hay un grupo de niños que le falta alimento, así, eso tiene que hacerle ver. Porque el presidente tal vez no vea esas cosas, pero acá en Jerusalén las mujeres eran las que menos le interesaba, los pobres o los necesitados o las viudas o los huérfanos. Entonces esto era terrible. Una sociedad con esa característica, ¿qué le espera? Juicio solamente. Las mujeres se dedicaban a lucir sus mejores ropas, sus mejores peinados y modelar por las calles, eso hacían. Y exhibirse y ver que yo tengo mis mejores prendas, mis mejores vestidos. Y el profeta Isaías ya había profetizado que iban a venir y las iban a llevar y les van a pelar sus cabellos y les van a llevar peladas hacia Asiria. Dice también este significado, persona que tiene pereza y falta de voluntad para hacer una cosa. Y aquí hay un ejemplo. Pasaba los días indolente, encerrado en su casa viendo la televisión. Solamente se pasa viendo novelas, viendo series, sin preocuparse de la casa, de la familia, de los hijos, del marido, de nada. A esa persona se le llama indolente. Ese tipo de mujeres, si son mayoría, la comunidad o la sociedad cae y fracasa. Así está hablando la Biblia. Nosotros tenemos un ejemplo de mujer que sale en la Biblia, ¿no? En capítulo 30 de Proverbios, ¿no? ¿Cómo se llama? 31. Mujer virtuosa, dice. Y vean ustedes las características que hablan ahí, que son totalmente contrarias a una mujer indolente. Lo contrario de una mujer virtuosa, una mujer indolente. ¿Qué es una mujer indolente? Floja, insensible, que no puede distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, que permite que su hogar, su casa, su sociedad se corrompa sin levantar la mano. Y miren lo que dice en este más abajo, ¿no? Más abajo vamos a leer. Volvamos al versículo 10. De aquí a algo más de un año, y miren, ya hay una advertencia.
Tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. ¿Qué quiere decir? Vienen los días en que los asirios van a rodear la ciudad, todo el país de Israel, de Jerusalén, de Judá, y va a empezar a escasear el alimento. Es fácil, ¿no? Vos te vas en tu supermercado, ahí compras acá tomate, papa, pan, todo hay. Pero imagínense ustedes si se van al supermercado y no hay nada. Suelo ver documentales de países como Cuba, Venezuela, donde la gente se va al supermercado y tiene la plata, pero no hay nada en el supermercado. No hay leche, no hay pan, no hay huevo, no hay carne, no hay nada. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a conseguir comida? ¿De dónde van a ir a sacar? ¿De la vaca? ¿Van a ir directamente? Acá está una vaca. ¿O van a ir a matar a una vaca para sacar la carne? ¿O le van a pedir a la gallina, dale, dame huevo? ¿O van a ir al campo a buscar tomate? Entonces, si no hay esas cosas en una ciudad, esa ciudad muere de hambre. ¿Y dónde va a quedar tu pinta, tu modelaje, tu belleza, todo? Si vos no te alimentas bien, todo va a cambiar. Isaías les está advirtiendo, un año, dentro de un año va a cambiar la situación, le está diciendo. Empiecen a humillarse. Nota 10. Isaías 32, nueva traducción viviente. Dentro de un poco tiempo, algo más de un año, ustedes que son tan despreocupadas, de repente comenzarán a preocuparse, pues se perderán sus cultivos de frutas y no habrá cosecha. Va a empezar la sequía, la escasez, y ahí van a empezar a buscar al Creador. Ahora no pueden buscar al Creador porque tienen toda la comodidad. En Isaías 5 hablaba algo el profeta Isaías. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Esto ya estaba advirtiendo en el capítulo 5 sobre su viña, dice. Y dice acá, ciertamente la viña del Eterno son de los ejércitos, es la casa de Israel y los hombres de Judá, dice. Planta deliciosa suya, esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Yo esperaba que mi pueblo sea un pueblo justo, un pueblo que tenga interés hacia el necesitado, hacia mí. Pero en vez de eso me dieron vileza, me dieron cosas faltas, me decepcionaron. Por lo tanto, voy a suspender toda su abundancia. Así estaba profetizando ya en el capítulo 5 Isaías. El versículo 11, temblad, oh indolente, le vuelvo a repetir, temblad, oh perezosas, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos y ceñid los lomos con cilicio. O sea, lo que le está diciendo, sáquense esa prenda de lujo y pónganse una prenda de sufrimiento. ¿Quién va a querer hacer eso? Empiecen a cambiar su semblante. Entonces ahí las mujeres se ponían más orgullosas. Maldito profeta, me traes maldición, ojalá te mueras. Le ordenaban a su marido, arresten a este tipo, pónganle en el calabozo. No podemos hacer eso, che mamá, no puedo hacer eso. ¡Hacé! Me está diciendo que yo voy a sufrir. La mujer cuando así vos le hablas mal y pues oye, tu peinado se va a quedar así como bruja, tu ropa va a ser todo horrible, así te vas a quedar. Maldito. Las mujeres le odiaban, las mujeres ricas, las poderosas. Las mujeres pobres sí le amaban a Isaías. Entonces, están dándose cuenta de lo que el profeta nos estaba hablando. ¿Por qué el pueblo está corrompido? Tiene un rey flojo, un rey que no decide. Tiene ministros corruptos y tiene esposas presumidas y creídas. El país entonces está en quiebra. Este país no tiene esperanza. Ya imagínense una comunidad así, un rey indeciso, unos hermanos que no saben muy bien qué es lo que hay que hacer y unas esposas ingreídas, creídas, presumidas. A monte va esa comunidad, ojo más a pique. A ver, nota 11. También mujeres de la buena vida, abandonen su autosuficiencia, quítense sus ropas bonitas y pónganse tela áspera en señal de su dolor. Ahora, ¿esto por qué le está diciendo? Entonces uno entendería, entonces nosotros tenemos que vestirnos como ciruja, pío pastor. No, lo que le está hablando,
Hace años que le estoy hablando que se viene una tragedia sobre nuestro país, porque el pueblo está viviendo en pecado, está viviendo en altanería, está menospreciando al pobre, y ya se vio lo que pasó con Samaria. Vimos cómo arrasaron con Samaria y ahora nos toca a nosotros y nosotros seguimos como si nada. Sí, pero ellos están lejos de nosotros no tenemos problema. Peñe calmamina. Empiecen a buscarle a Dios. Se viene un momento terrible para nuestro país y nosotros no estamos despertando. Y ustedes, mujeres creídas, ingratas, indolentes, háblenle a su marido para que dejen de ser corruptos y ustedes también dejen de querer vestirse como princesas, porque va a venir tiempo en que van a ir pelonas como esclavas. Arréstenle a este maldito. Así le hablaban, ¿no? Ya imagínense ustedes cómo le estarían odiando a Isaías. 3:16. Ya el profeta Isaías había hablado en el capítulo 3 sobre este tema. La hermosa Sión es altanera, estira su elegante cuello, coquetea con los ojos y camina con pasos delicados, haciendo sonar los brazaletes de sus tobillos. O sea, ¿cómo camina? Dice, modelando, ¿no? ¿Qué pasa acá? Ah, ese profeta, échenlo de mi vista. Me dice cosas que no me agrada. Marido, ya que tú eres juez, echala por este profeta, por favor, nos humilla acá. Acá tenemos una reunión de damas importante, tenemos que tomar un té, hablando de cómo. Entonces, el profeta, van a ver, se van a vestir después con cilicio, quieran o no quieran. Miren lo que dijo el profeta, y miren que este mensaje llegó hasta los tiempos del profeta Jeremías. Años después, él analizó por qué cayó, por qué Judá tuvo tragedia en los tiempos de Isaías. Vamos a estudiar un poco al profeta Isaías, qué decía él, y él descubrió que él estaba protestando contra los indolentes. Y miren lo que Jeremías, el Todopoderoso, le revela. Y acá será una palabra fuerte, así que atájense. Maldito el que hiciere indolentemente la obra del Eterno, y maldito el que detuviere de la sangre de su espada. ¿Qué significa la obra del Eterno indolentemente? Ya descubrimos que era indolente. ¿Qué era indolente? Flojo, sin ganas, sin interés, sin importarle. El profeta Jeremías está entendiendo que la persona que se dedica o que hace las cosas que son del Eterno sin gana, sin interés, sin importancia, según esta palabra, es maldito. O yo digo, es maldito. ¿Qué significa maldito? No tiene el favor del Padre. Yo siempre yo ya conozco esta palabra hace muchos años que escuché esta palabra. Siempre me vino en la mente, siempre me viene. Cuando yo preparo un estudio, cuando preparo algo, ¿cómo lo tengo que hacer? Decía yo antes. Indolentemente, que flojo así. Ay, hoy tengo que predicar otra vez. A ver, ¿qué voy a predicar hoy? A ver, un tema, a ver. Romanos capítulo 4. Vamos a ver Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 dice, Abraham salvó a Isaac, Isaac salvó a Jacob. Hermanos, la palabra dice que hay que seguir a Jehová, hay que seguir al Eterno. Y así nomás. Ese es indolentemente. No le da interés, no le da tiempo necesario. Solamente está preocupado por otras cosas. Entonces, ¿cómo vas a recibir el favor del Todopoderoso? ¿Cómo Él va a poder tener en cuenta tu vida? La ciudad de Jerusalén, ¿cómo va a ser bendecida si nosotros estamos queriendo adorar a Baal, a Aserá, al sistema? Maldito el que hiciere indolentemente la obra del Eterno. Y miren lo que Yeshua hablaba cuando estaba siendo llevado para ser crucificado por los romanos. Miren lo que él dijo. Lucas 23, 27. Una gran multitud lo seguía, incluidas, ¿quién le dice ahí? Muchas mujeres que lloraban desconsoladas. Pobre Mesías, ¿por qué lo hacen así? El Mesías. Pero Yeshua vio lo que había realmente en sus corazones. No es que estaba mal lo que estaban haciendo. Pero claro, ellos están llorando porque se le lleva hacia el Mesías, ¿no? Porque son muy mesiánicas. Oh Señor, te adoramos, Señor. Oh Señor.
¿Conocen ese tipo de adoración, no? A él hay corazón, la mesiante, oirá, Jesucristo, Jesucristo. Todos los días repite como loro el nombre de Jesucristo. Pero ahora escuchen lo que le dice Yeshua. Entonces Yeshua se dio vuelta y les dijo: hijas de Jerusalén, ¿y atendé qué? Hijas de Jerusalén, no lloren por mí. No lloren por mí. No quiero que derramen sus lágrimas por mí. Ay, ¿por qué? Qué ingreído este Yeshua. Ahora nosotros lloramos por él y él nos dice: no lloren por mí. Qué creído que es, ¿verdad? ¿Qué le dice? Lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Ustedes y sus hijos. ¿Y por qué vamos a llorar por nosotros y nuestro hijo? Nosotros estamos muy bien. Nosotros estamos muy bien, nos mantenemos muy bien, nuestros hijos están bien, entran en los mejores colegios, tienen la mejor educación, tienen la mejor comida, la heladera está llena. Debo la desastre la del mundo. A vos lo que te van a crucificar y te van a matar y te van a meter en la cruz ahí y te van a clavar una lanza en tu costado. Vos lo que sos miserable, Jesús. Pero Jesús, ¿qué le dice? No lloren por mí. Lloren por ustedes y por sus hijos. Ya me imagino a esas mujeres cómo lo habrán renegado, ¿no? Porque ellos lloran por Jesús, porque ellos, según ellos, Jesús es el pobrecito. Jesús es la chenyaranga. Jesús es el que no tiene esperanza. Ellos están bien, nosotros estamos bien. Nosotros no nos falta nada. Jesús es lo que está sufriendo, Yeshua. Y ahí le dice: pues vienen días cuando dirán: dichosas las mujeres que no tienen hijos, los vientres que no dieron a luz y los pechos que no amamantaron. La gente suplicará a los montes: caigan sobre nosotros, y rogará a las colinas: entiérrenos. Pues si estas cosas suceden cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando esté seco? Y ahí termina esta palabra porque yo no continúe más, pero si ustedes quieren pueden continuar de qué está hablando Yeshua. En aquellos tiempos el pueblo se iba a corromper porque iba a sujetarse y someterse al sistema que le iban a dar los judaizantes. ¿Y de qué está hablando Yeshua? Que van a venir tiempos cuando Roma va a venir y va a arrasar esta ciudad. Y ustedes que están confiando en sus políticos, en sus líderes religiosos, que están confiando en su buena vida, van a desear que caiga la tierra sobre sus cabezas, que caigan los montes sobre sus cabezas. Van a ver cómo sus hijos son ejecutados. Van a comer sus hijos. Literalmente ocurrió eso cuando cayó Jerusalén en tiempo de los romanos. Entre ustedes se van a ejecutar. Y eso ocurrió en Jerusalén, porque sus corazones todavía no pueden madurar. A eso le hablaba. No pueden madurar, no pueden despertar. Y eso, desde mi perspectiva, fue una palabra que quedó en el fondo del corazón de muchas mujeres. Por eso muchas mujeres incentivaron a sus maridos para aceptar a Yeshua en aquella época. Vamos a seguir el camino de Yeshua. Claro, después de que ya Yeshua resucitó y después de que sus discípulos empezaron a enseñar la palabra. Y al principio hubo mucha persecución, pero después muchos creyentes en Yeshua decidieron no unirse al sistema judío, porque el sistema judío quería enfrentarse con guerra con los romanos. Ellos decidieron no, prefirieron ir a vivir en otras partes, en otras ciudades, y abandonaron Jerusalén. Y después, cuando vino Roma, ellos ya no estaban ahí. Y ya ellos fueron recibidos por otras ciudades. Y salió un decreto en Roma de que todos los judíos que no se hayan enfrentado con Roma, se les dé toda la protección. Imagínense, se les proteja. Se les dé casa, se les dé comida, se les dé tierra, se les dé vivienda, todo. Y así fue. Así que los creyentes en Yeshua fueron favorecidos por el imperio romano. Uno diría, porque los romanos eran los malditos, pero no, porque ellos confiaron en Yeshua. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro del profeta Isaías. Bendiciones y hasta pronto.